Bueno, el precio del dólar no ha sufrido un incremento significativo desde el anuncio de la modificación de la forma de ajustar las bandas cambiarias. Hoy podemos hablar de un tipo de cambio del orden de 1.480 pesos y el dólar informal, por la información que tenemos, estaría en el orden de los 1.500 pesos. Es decir, que no ha habido, digamos, un movimiento significativo en cuanto a precio. Y respecto a la eventual demanda de dólares propia de la época, obviamente estacionalmente es una época en donde se produce un incremento de la demanda de moneda extranjera, básicamente dólares, en nuestro caso también, o en nuestra región, pesos chilenos, que nosotros estamos proveyendo normalmente en el mercado, pero es una cuestión estacional y no tiene que ver con el tipo de cambio, sino por básicamente la época, ¿no es cierto?, vacaciones, etcétera. En realidad uno debería pensar que en esta época, y básicamente por el pago de sueldos y aguinaldos, lo que se incrementa es la demanda de pesos a nivel de empresas. Y eso, bueno, favorece en alguna medida la presión sobre el dólar, digamos, porque las empresas demandan básicamente en esta época pesos, ¿sí? Por otra parte, la medida que tomó el gobierno de modificar la forma de ajustar las bandas, en vez del 1% mensual, que ustedes saben que era el criterio de ajuste anterior, se pasa a tomar en consideración el índice de precios al consumidor del segundo mes anterior, es decir que, por ejemplo, a partir del 1 de enero, la banda superior se ajustaría en el orden del 2,5%, que fue la inflación de noviembre. Y así sucesivamente a medida que se vayan conociendo los datos de inflación de diciembre, etcétera. ¿Esto puede generar algún tipo de estabilidad en el precio del dólar, esta nueva forma de ajustar las bandas? Esto le da al central una certeza mayor en el sentido de no verse obligado a vender divisas o vender reservas cuando el precio del dólar se acerca a la banda superior. No necesariamente la cotización del dólar va a estar siempre arriba o cercano de la banda superior, y eso va a depender básicamente de la demanda de pesos. Es decir, el Banco Central, un poco técnicamente lo que dice, si compro reservas o compro divisas, lo que libero pesos al mercado. Si hay demanda de pesos, la presión sobre los precios en principio no debería ser significativa. Entonces es un juego ahí de oferta y demanda básicamente de pesos, ¿no? La gente está utilizando el dólar para ahorro, más allá, digo, de los precios, de cómo ha ido variando. En realidad la caída de demanda de dólares después de las elecciones legislativas nacionales cayó significativamente, violentamente. La dolarización previa a las elecciones había sido muy alta, había habido una gran demanda de dólares para atesoramiento, para cobertura. Un resguardo que quería hacer la gente por ahí por un temor a un cambio de gobierno o algo. Efectivamente, como eso no sucedió, se dio todo lo contrario, esa demanda cayó significativamente, esa demanda especulativa o de cobertura. Hoy por hoy, como les decía recién, probablemente lo que haya es una demanda estacional propio de la época, vacaciones, etcétera, ¿no? Está Sergio Noe, por supuesto, Mario, escuchándolos, atentos a algunas consultas respecto a la situación actual del dólar. ¿Cómo le va, Mario? Una consulta: siempre para esta época del año el empresario tiende a vender dólares para pagar aguinaldos, para afrontar deudas, y el que va a viajar, el turista, compra dólares. Sorprendió un poquito ayer la suba. Si bien al margen de las declaraciones de Caputo, el mercado venía tranquilo, pero hubo algo que modificó y esto también altera a la gente. Al que va a comprar un dólar para viajar y a aquel empresario que dice, ¿vendo ahora para pagar aguinaldo o no? Bueno, es cierto que cuando se produce una medida así un tanto disruptiva, ¿no?, como modificar, por ejemplo, la forma de ajustar las bandas cambiarias, siempre el mercado reacciona o sobrereacciona, en este caso ajustando un poquito para arriba el tipo de cambio, pero no ha sido significativo, si ustedes lo miden en términos porcentuales, ese incremento de precio. Y en cuanto a la demanda de dólares o de otras monedas como pesos chilenos para las vacaciones, se empieza a notar gradualmente un incremento propio de la época. Obviamente, si hay mayor demanda, el precio puede ajustarse un poquito para arriba, porque ustedes saben que la moneda extranjera, como cualquier bien, su valor depende de la oferta y de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, si hay fuerte demanda y no hay una suficiente oferta de determinado bien, bueno, obviamente su precio tiende a subir, es una ley económica insoslayable, digamos. Muy bien. Nina, el cierre todo tuyo. No, por supuesto que le agradecemos a Mario, como siempre, por toda la información y pensando en los valores actuales del precio del dólar. Veremos, chicos, cómo continúan estos valores ya en el cierre del 2025.
Gracias, muy amable. Hasta luego.